Bienvenidos a Eco de tu Voz. Estamos acá un miércoles más para compartir una nueva reflexión y en esta ocasión vamos a compartir una reflexión titulada Escogidos, que viene un poco de una lectura y también de algunas experiencias personales en este en estas últimas semanas. Y, y está basada particularmente en uno de los capítulos del libro de Lucas. Si bien a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento podemos ver justamente varias, em, varias situaciones donde prácticamente Dios escoge a alguien, ¿sí? Para caminar en su voluntad, ¿sí? Podemos ver justamente en estos versículos, ¿sí? Cómo Dios escoge, ¿sí? A personas para que vayan a llevar el mensaje de Dios, pero también para obrar, ¿sí? Este, bajo el llamado de Dios. Y los versículos que vamos a leer están en el capítulo número 9 de Lucas. Los versículos 1 al 2 dicen: Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y si, si recapitulamos, ¿sí? Em, algunos versículos antes, podemos ver justamente cómo es Jesús el que básicamente pasa toda una noche orando junto con Dios para al otro día poder justamente elegir a sus 12 discípulos. Y es después de esta elección, ¿sí? Es después de que Jesús escoge a estos 12 discípulos, es cuando Jesús comienza a enseñarles, ¿sí? Digamos que la elección de estos 12 discípulos no eran personas que estaban em, básicamente incluidos en el día a día, donde aquellos fariseos también principales eran los que llevaban a cabo todo lo que era los preparativos para llevar a cabo las diferentes enseñanzas en las sinagogas, y no eran tampoco quienes estaban enseñando en una sinagoga. Estos escogidos por Dios eran personas que estaban en el día a día trabajando. Algunos trabajaban en la pesca, otros estaban trabajando bajo órdenes del Imperio Romano, cobrando impuestos. También estaban aquellos que básicamente estaban en contra del Imperio Romano y de cierta manera querían evitar que justamente Roma imponga su poder sobre ellos e intentaban alejar a estas personas. Y ese era más o menos el contexto, digamos, de algunos, ¿sí? De estos discípulos que habían sido escogidos por Dios, ¿sí? Si bien no eran justamente no eran justamente personas capacitadas, ¿sí? Como aquellos maestros de la ley que estaban en la sinagoga, justamente Jesús los eligió, ¿sí? Los eligió y como podemos ver, Jesús luego, ¿sí? De enseñanzas, es justamente es Jesús el quien le da a estos discípulos poder y autoridad para ir, ¿sí? Para ir a las diferentes aldeas que estaban alrededor de,
de Jerusalén y estaban dispuestos, ¿sí? A enseñar aquello que Dios les había ido mostrando a lo largo de su corto recorrido, ¿sí? Que ya tenían con Cristo en la tierra. Justamente podemos ver cómo antes de enviarlos, es Cristo el que le da esta especie de un teórico práctico entre lo que eran las enseñanzas de la ley y entre lo que debían, digamos, cómo debían aplicar, ¿sí? No solamente la ley, sino cómo debían aplicar la palabra, cómo debían utilizar el poder y la autoridad para poder sanar, ¿sí? Para poder liberar a aquellos que estaban endemoniados. Y, y es ahí, digamos, como Cristo, antes de enviarlos, es justamente como Cristo les va mostrando la manera en la que el Espíritu que Dios había depositado en él, la manera en que el Espíritu estaba obrando, ¿sí? Y una vez, digamos, que justamente ya reciben esas enseñanzas, lo que Cristo hace es una especie de examen, ¿sí? Lo que Cristo hace es, ok, con esto que yo les he ido mostrando a lo largo de este tiempo, sanidades, liberación, multiplicación, con estas parábolas en las que yo les he ido contando para que ustedes puedan ir comprendiendo, ¿sí? La palabra de Dios y el nuevo reinado que viene a establecer Dios, es que dice, ok, es momento que ustedes vayan y prediquen, sanen, ¿sí? A aquellos que están necesitando justamente escuchar la palabra de Dios. Y claro que antes de enviarlo, justamente Cristo establece este poder y esta autoridad para que ellos puedan llevarlo a cabo. Y, y es, si vemos el contexto en el que esto ocurre y lo traemos a la realidad, a nuestra realidad, resulta que muchas veces nosotros como que de cierta manera queremos, como de cierta manera conocer todo, ¿sí? Queremos conocer todo acerca de Dios, todo acerca de la Biblia, queremos como de cierta manera tener todas las respuestas, ¿sí? Y digamos que si no somos como intachables, no nos sentimos justamente con esa confianza para salir al mundo a mostrar justamente a Dios. Em, y justamente si nosotros, como nosotros veníamos leyendo, ¿sí? Eh, Dios no esperó a que los discípulos de Cristo sean intachables. Si nosotros seguimos leyendo, podemos ver que cada uno de los discípulos de Jesús tenían justamente sus propios defectos, sus propios pecados, ¿sí? Y así todo no es eso lo que esperó Dios para luego enviarlos justamente a, a predicar acerca del reino, sino que los preparó, ¿sí? Y una vez que ellos estuvieran preparados, los envió a predicar el reino. Y básicamente es lo que sucede un poco con nosotros, ¿sí? Dios nos llama, ¿sí? Y cuando Dios nos llama, así como Dios nos escoge, así como Jesús escogió a los 12 discípulos, y una vez que nos escoge, no nos va a enviar directo a predicar acerca del reino de Dios, pero sí primero vamos a pasar por este proceso en donde nosotros vamos a ser restaurados, en donde como al igual que Jesús hizo con los discípulos, nosotros vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios, vamos a ser preparados, Él nos va a ir enseñando, ¿sí? Lo va a ir haciendo a través de diferentes maneras, lo puede hacer a través de su palabra, lo puede hacer este, mm, a través de personas que ponga a nuestro lado para que nos enseñen acerca de Dios, a través de la oración, a través de diferentes situaciones, ¿sí? Que en el día a día podamos ir viviendo y que nos van
capacitando, ¿sí? Para que podamos acercarnos y aprender de Dios, ¿sí? También puede ser a través justamente de tormentas que nosotros debamos atravesar junto con Dios. Y, y esta es la manera, ¿sí? O algunas de las maneras en las que Dios, antes de enviarnos, nos comienza a capacitar, nos comienza a enseñar acerca de Él, acerca de su carácter, acerca de lo que Él quiere que nosotros vayamos a comunicar al mundo, ¿sí? Y justamente es ahí, digamos, cuando Dios entiende, cuando Dios sabe que ya estamos preparados, es cuando Él nos llama a que salgamos, ¿sí? Él nos da la orden para que nosotros pongamos en práctica todo lo que hemos ido aprendiendo en ese tiempo que hemos estado siendo instruidos por Dios. El tema es que quizás en ese tiempo, ¿sí? Podamos justamente sentir quizás vergüenza o podamos sentir miedo, podamos menospreciar justamente nuestra persona porque no estamos confiados, porque quizás entendemos y no solamente entendemos, sino que sabemos que todavía nos queda muchísimo por aprender acerca del reino de Dios, nos queda muchísimo por aprender acerca de Jesús, y es algo que toda nuestra vida vamos a estar aprendiendo. Y digamos que diferentes, ya sean pensamientos o emociones, nos hacen sentir que no estamos listos para el llamado que Dios nos, en ese tiempo, eh, pone en nuestros corazones para que salgamos a justamente llevar la luz, la luz de Cristo al mundo. Y digamos que pueden ser, digamos que estos son procesos sí, que nosotros vamos a tener que ir atravesando am, a, medi- a medida sí, que vamos viviendo este llamado, ¿sí? Son procesos em, en los que vamos a tener que aprender a atravesar, ya sea la crítica, puede ser el rechazo, ¿sí? Em, quizás vergüenza o temor a lo que puedan llegar a decir de nosotros, ¿sí? O también debemos aprender a que quizás en algún tiempo vamos a poder equivocarnos, em, y debemos entender, digamos, ¿sí? Em, que más allá, digamos, de todos estos miedos, de todos estos pensamientos, no debemos entender y no debemos olvidarnos, ¿sí? Que, que justamente Dios nos capacitó, ¿sí? Dios nos capacitó para nosotros poder llevar a cabo, ¿sí? Esta obra que Él nos encomendó hacer junto con Él, ¿sí? Así justamente como a los discípulos los enseñó y les dio la autoridad y el poder para sanar, para liberar, nosotros hemos sido también capacitados por Dios para poder llevar a cabo esta misión. La misión que sea la misión la que el Espíritu y Dios haya puesto en nosotros, ¿no? Este, y Dios justamente, así como los discípulos fueron, em, eh, así como Jesús puso en los discípulos esta autoridad y este poder, Dios puso en nosotros el Espíritu, ¿sí? Su propio Espíritu, para que nosotros podamos, no solamente llevar a cabo la misión que Él nos encomienda, sino también para que nosotros día a día podamos seguir siendo instruidos por su palabra, por su voz, para que nosotros día a día podamos seguir aprendiendo acerca de lo que Él quiere comunicar, ¿sí? Em, al mundo, ¿sí? Y para que también
comprendamos que la obra la hace Dios, para que comprendamos que no somos nosotros, sino que es Dios el que lleva a cabo la obra. Nosotros somos el instrumento y que permitimos que Dios a través de nosotros pueda llevar bendición y llevar luz, y para que también pueda hacer esta misión, pueda llevarse a cabo. Pero si nosotros justamente no le permitimos al Espíritu, ¿sí?, que obra a través de nuestras vidas, sino que lo intentamos hacer a través de nuestros conocimientos o de nuestras fuerzas, claramente, digamos que no vamos a estar reflejando, ¿sí?, em, el carácter verdadero de nuestro Rey, no vamos a estar reflejando el carácter verdadero de Dios. Es por eso que cuando nosotros recibimos este llamado para llevar a cabo el propósito de Dios, nosotros justamente debemos poner nuestra confianza y reposar, ¿sí?, en nuestro Padre, ¿sí?, ya que justamente sabemos que es Él el que lleva a cabo la obra, ¿sí?, conforme a su voluntad. Nosotros debemos ser guiados por su voz, así como Jesús lo hizo con sus discípulos. Básicamente, lo que Jesús los envía a llevar su mensaje a las aldeas, y después de haber recibido la autoridad y el poder, los discípulos lo que hicieron fue confiar en Jesús, ¿sí? Y salieron a cumplir con la misión que Jesús les había encomendado, ¿sí? Y digamos que ellos básicamente se abocaron a llevar a cabo la misión, pero así todo no, todavía no comprendían cuál era la misión que Jesús les iba a encomendar. Esto era como una especie de preparación para lo que luego iba a venir, ¿sí? Que básicamente era algo mucho más grande que lo que en ese tiempo estaban haciendo. Porque si bien en ese tiempo fueron a predicar sin Jesús, ellos sabían que Jesús iba a estar esperándolos cuando volvieran, pero estaban siendo preparados para el tiempo en que Jesús no iba a estar ya en la tierra y en los que ellos iban a ser llenos del Espíritu Santo para poder justamente cumplir con el llamado de llevar la luz a todas las partes del mundo, ¿sí? Y digamos que justamente si los discípulos no eran preparados en ese tiempo, luego cuando Jesús ya no estuviera aquí, no iban a poder llevar justamente este mensaje porque no hubieran sabido cómo hacerlo sin Jesús. Y justamente, si bien Jesús dejó la tierra, también Jesús dejó en la tierra. En cada uno de estos hombres que preparó, dejó su espíritu. El mismo espíritu que obró en Jesús mientras estaba aquí, lo envió a sus discípulos para que pudieran ser guiados e instruidos por Dios. Y la pregunta es, justamente en este tiempo, ¿cuál es nuestro llamado? Porque quizás hoy nuestro llamado está dentro de nuestra familia, al ser padres o al ser hijos, hermanos. Quizás nuestro llamado está en nuestro trabajo, ¿sí? Al ser pintor, al ser un maestro, una maquilladora, una nutricionista, o quizás en el ministerio, al ser un predicador, al ser un ujier. Y sea cual sea el llamado, ¿sí?, que hoy tenemos, Dios justamente nos llamó para que nosotros podamos sembrar lo que Él ya sembró en nosotros. Para que la cosecha
que Dios ha obtenido a través de la siembra que hizo en nosotros la podamos sembrar en otros para que a su vez esos otros en los que sembremos estas semillas también puedan cosechar, ¿sí? Y es aquí justamente donde podemos ver que el mundo necesita que nosotros cumplamos con el llamado, para que así pueda ver este mundo la luz de Cristo. Si nosotros le permitimos a Dios que siembre en nosotros y cosechamos, pero de esa cosecha nosotros no entregamos y no sembramos en otros, no vamos a poder llevar la luz de Cristo al mundo, no vamos a poder seguir instruyendo a otros, no vamos a poder permitirle al Espíritu que les revele a otros quién es Cristo, quién es Dios. Y es acá donde nosotros justamente debemos confiar en Dios, ¿sí? Porque sea cual sea la misión que hoy Él nos envió a hacer, ¿sí? En el lugar donde Él nos envió a hacer la misión, no estamos solos, ¿sí? Dios no nos da una misión y se desentiende, no. Dios justamente nos da una misión y para que nos envía para que junto con Él podamos llevar a cabo esta misión. Como venimos mencionando, es el Espíritu el que nos acompaña a todos lados, porque es el Espíritu el que hace la obra. Y en aquel tiempo, los apóstoles, en ese tiempo en el que comienzan a hacer sus primeras predicaciones a diferentes aldeas, en aquel tiempo los apóstoles ni siquiera sabían que cuál era el destino de Jesús, ni siquiera sabían que Jesús iba a morir. Y hoy quizás nosotros estemos en la misma situación, quizás hoy estamos en un tiempo de preparación, ¿sí? Donde aún todavía no nos toca salir a llevar la luz de Cristo al mundo porque aún estamos siendo preparados, o quizás ya recibimos ese llamado, pero por diferentes motivos no nos animamos a dar ese paso y salir a llevar a Cristo, ¿sí? A quienes hoy están necesitándolos, o incluso quizás ya estamos mostrando a Cristo, pero aún así quizás no estamos entendiendo, ¿sí? Hacia dónde estamos yendo. Quizás entendemos que estamos en el lugar correcto porque el Espíritu nos lo está revelando, pero no sabemos hacia dónde estamos yendo. Y sea cual sea nuestra, nuestra situación hoy en día, debemos justamente recordar que estamos en las manos de Dios y que Él nos ha dado y nos ha proveído todo en este tiempo para que nosotros podamos llevar a cabo la misión que Él nos encomendó. Él comienza la obra, es Él quien la finaliza, es justamente Dios el que habla y actúa a través de nuestras vidas, ¿sí? Para salvar a quienes Él ha escogido. Y claramente que vamos a tener justamente dudas, temor, porque quizás no sabemos, quizás no sabemos cuál va a ser el final, porque muchas veces no lo sabemos, muchas veces sabemos los pasos que debemos dar, pero no sabemos hacia dónde Dios nos está llevando. Pero sí sabemos que todos los planes de Dios para nuestras vidas son de bendición para nosotros y son perfectos, ¿sí? Y justamente si Él nos escogió, entonces para que nosotros podamos seguir caminando en el propósito que Él nos dio, nosotros debemos pedirle a Dios, ¿sí?
que Él nos dé la sabiduría, que Él nos dé la dirección, que Él pueda alinear nuestro espíritu con el espíritu de Dios, ¿sí? Y para que Él nos guíe en este camino que nosotros debemos tomar, ¿sí? Y para que de esta manera sea su obra, ¿sí? Su obra restauradora la que se lleve a cabo. Y es justamente, debemos dejar que sea el Espíritu de Dios inundándonos de su presencia, llenándonos, ¿sí? De su paz y guiando cada uno de nuestros pasos para vivir los mejores días en Cristo. Y esta era la reflexión que hoy traía para compartirles, y antes de finalizar me gustaría que hagamos una oración, ¿sí? Para que sea el Espíritu de Dios guiándonos en estos tiempos, ¿sí? Te invito a que puedas ahí cerrar tus ojos si el lugar te lo permite, y que oremos, hagamos una pequeña oración al Padre. Papá Dios, en este tiempo venimos ante ti, Señor. Queremos pedirte, Señor, que en este tiempo tú nos estés guiando, que tú nos estés, Señor, mostrando el camino, Señor, y cada uno de los pasos que debemos tomar, Señor. Te damos gracias, confiamos en ti porque sabemos que tú nos has escogido en este tiempo, Señor, para llevar a cabo la obra que tú has puesto, Señor, en nuestras vidas, Señor, para llevar a cabo esta misión que tú nos has encomendado. Y también queremos agradecerte porque sabemos que tu Espíritu está acompañándonos, es tu Espíritu el que está guiando cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras palabras, Señor. Y queremos justamente agradecerte, Señor, porque tú nos has capacitado y tú nos has dado todo, Señor, para que podamos llevar tu obra a cabo, Señor. Guíanos en este tiempo, Señor, y que pueda ser tu Santo Espíritu, Señor, manifestándose, ¿sí? Manifestando su gloria y su poder a través de nuestras vidas, Señor. Amén. Y en este tiempo, para finalizar, me gustaría leer un último, unos últimos versículos que están en el libro de Juan, ¿sí? En el capítulo 14, los versículos 11 al 14 dicen: Les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre, y yo la haré. Está justamente la confirmación de que justamente todo lo que nosotros les pidamos a Jesús, todo lo que nosotros pidamos a través del Espíritu de Dios, Jesús va a estar haciendo esas obras, siempre y cuando estén alineadas a su voluntad y a los propósitos que Él ya puso en nosotros. Espero que esta reflexión pueda ser de bendición, de guía para sus vidas, y que pueda servirles en este tiempo que hoy estamos atravesando cada uno en sus lugares, pero que Dios nos ha escogido, nos ha puesto en el lugar en el que estamos para llevar luz y bendición a ese lugar, ¿sí? Bueno, sin mucho más, nos vamos a estar encontrando el próximo miércoles, ¿sí? 1 de septiembre. Y estoy muy agradecido justamente por este tiempo. Y seguramente vamos a estar encontrándonos con alguna sorpresa antes de este próximo episodio, el episodio número 18. Seguramente vamos a estar lanzando eh, algún
nuevo video, algún nuevo segmento dentro de lo que es Eco de tu Voz, así que mantenete atento que seguramente va a estar saliendo en el mismo canal, un día diferente, así que vamos a estar publicando acá seguramente ahí en el canal de YouTube, así como también en Spotify, este nuevo segmento, este nuevo video que va a ser de gran bendición para nuestras vidas y que va a ser un tiempo diferente en el cual vamos a estar compartiendo, ¿sí?, en el Espíritu de Dios más acerca de su palabra. Que Dios los bendiga.